Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps & More. Hoy con otro de los camarones de Nikon, la hermana pequeña de la F5, ojo, no es tan pequeña, la Nikon F100. Comenzamos. 25 años atrás, concretamente en 1999, Nikon traía al mercado esta bestia. Muchas efemérides podemos celebrar de este 1999, como por ejemplo los 8 Grammys de Carlos Santana igualando a Michael Jackson, la invención del Wi-Fi, o por ejemplo el primer teléfono móvil con cámara de la historia, el Kyocera VP210, que contaba con una cámara frontal de 0,11 megapíxeles, ojo. En medicina, el descubrimiento del genoma humano, nada más y nada menos, y en fotografía, Nikon lanza la Nikon D1, la primera cámara reflex digital que no era un Frankenstein, un engendro de mezclas entre analógicas y digitales. Creada desde cero por la marca nipona y con un sensor CCD de nada más y nada menos que 2,7 megapíxeles. Pues justo en ese año, Nikon decide lanzar al mercado la que sería una de las obras cúlmenes de la fotografía analógica, la Nikon F100. Y es que no hay nada como un poquito de street photography de buena mañana, ahora que ya llega el veranito. Bueno, estamos en primavera y tenemos mucha más luz, vamos a aprovecharlo. Pues bien, como os contaba, esta Nikon F100 es una cámara profesional, reflex, introducida en el mercado en 1999 y en producción hasta 2006, que era como el escalón inferior bajo la Nikon F5. Su sistema de medición es un desarrollo avanzadísimo del introducido por Nikon en la FA en 1983. Utiliza un sensor de luz de 10 segmentos y se vale de la información que le proporcionan las lentes Nikon tipo D y tipo G para calcular la exposición de la manera más correcta. Incorpora el sistema Dynamic Autofocus de Nikon y un motor de 4,5 fotogramas por segundo con rebobinado automático. Y si quieres más, pues te compras un grip y llegas a 5 fotogramas. La Nikon F100 ofrece muchas características comunes entre las cámaras de gama alta reflex, como modos de ahorquillado automático, detección del ISO de la película con el código DX y funciones personalizadas que permiten a los fotógrafos adaptar ciertos aspectos de su funcionamiento a su forma de trabajar. Podría considerarse pues que es la precursora de las cámaras reflex digitales de los años 2000, sin duda. Y además es un tanque. Y ahora sí, entramos en el modo Street Photographer con la correíta de la muñeca, como Dios manda. A continuación paso a comentaros cómo es esta cámara exteriormente y su manejo. Empezando como siempre por la parte de arriba, tenemos el dial del drive con este botón de bloqueo, tenemos estos ajustes para bracketing, para el ISO, para el flash. A continuación tenemos este super pentaprisma tan chulo que nos recuerda mucho a la F5, pero que este no se puede retirar y que tiene en su parte superior una zapata caliente para el flash y tenemos este ajuste para la medición. A continuación tenemos el logotipo de donde se encuentra el plano focal, la pantalla que nos muestra la información de la cámara. Cuando apretamos a medias el botón de obturación se nos muestra cómo está funcionando. Y tenemos aquí en la parte superior, como siempre, el dial. En el caso de las máquinas profesionales de Nikon, cuando lo deslizas a la derecha, enciendes y apagas la luz de la pantalla. Tenemos botón de modo, botón para ajustar la compensación de exposición y un forzado de rebobinado que se ajusta combinando estos dos botones, como veis que tienen el logotipo rojito del rebobinado. El dial, que ya os he comentado, que puedo apagar, lógicamente, y encender de una manera muy sencilla. Y el botón de obturación y el obturador que suena tal que así. Esto sería todo por la parte de arriba. Continuamos y os muestro la parte delantera. El grip súper prominente, súper cómodo, blandito, gomoso, de un tacto especial, muy bien, con un dial superior, con un dial frontal, como es lógico en toda cámara profesional, logotipo del modelo F100, logotipo de la marca Nikon, el botón de chequeo de profundidad de campo, como veis aquí. A continuación, por el otro lado, tenemos el botón de liberación del objetivo y tenemos el típico botón de Nikon en el cual podemos elegir enfoque continuo, enfoque manual o enfoque simple. Tenemos las dos conexiones para disparador remoto y para flash. En la parte izquierda encontramos la apertura que tiene este seguro y
deslizando hacia abajo, podemos abrir y dejar a la vista la maravillosa maquinaria de esta cámara. Para colocar la película, lógicamente, pues la colocamos en el lado izquierdo y arrastramos hacia la derecha hasta el punto rojo, cerramos y ella sola es capaz de enganchar el carrete por sí misma. Tenemos un botón de configuración de cámara, tenemos un botón de bloqueo, tenemos a continuación el visor enorme y circular como los buenos visores, compensación dióptrica para los que vemos mal, tenemos los dos botones de Auto Exposure Lock, Auto Focus Lock para bloquear el autofocus y la autoexposición y un botón de enfoque trasero, como veis ahí, para no estar enfocando con este, muy práctico, el dial trasero. Tenemos este ajuste que nos ayuda a seleccionar el enfoque. Tenemos un joystick al más puro estilo de las reflex más modernas y por la parte trasera yo creo que ya estaría. Obviamente tenemos las argollitas para colgar nuestra cámara de la correa y veamos la parte inferior. Parte inferior que alberga, como siempre, la tapa de las pilas, de las baterías. Tenemos la rosca para la montura con el trípode. Y por último tenemos esta tapa para los elementos que podemos acoplar, como grips y demás. Lo cierto es que la cámara es una gozada de sujetar en las manos, es una cámara metálica, pesada, dura y es un ladrillete, pero está súper bien construido, no hay nada que cruja, no hay nada que esté mal posicionado, es una gozada tener esta cámara en las manos y se nota que es una cámara hecha y pensada para profesionales. En conclusión, esta cámara es una bestia, en cuanto a construcción es tremendamente recia y potente. Es pesada, desde luego, pero esta cámara estaba apuntando a los profesionales. Entonces, si estás buscando una cámara profesional de película con una medición de luz espectacular, que además te valgan las ópticas más modernas de Nikon, autofocus, y que pueda ser como tu backup o tu segunda cámara o tu primera cámara, con la que compartir todas estas familiaridades con la digital, bueno, puede ser la pareja perfecta de una Nikon D850 como la que pasó por el canal y que os dejaré aquí arriba. Como siempre, espero que te haya gustado el vídeo y si fue así, déjale tu like. Gracias a mi amigo Tommy por prestarme la cámara. Suscríbete al canal para más contenido como este y activa la campanita para que no se te escape nada. 1.000.000 de gracias y paz.